¿Cómo están, amigos y hermanos televidentes, radioyentes e internautas? Aquí estamos para servir a Dios y a ustedes nuevamente en este día, lunes 23 de diciembre. Estamos aquí para estudiar la lección otra vez, la lección correspondiente a este día, siempre en este contexto de el Calvario, que es el tema de la semana. Bueno, vamos a orar para pedir a Dios la bendición. Amado Padre, gracias, Señor, una vez más, porque la vida sigue siendo el regalo que nos das y la disfrutamos, Padre, sobre todo cuando la vivimos contigo, sirviéndote, buscando tu presencia. Señor, bendice a mis hermanos y hermanas que a la distancia se conectan para escuchar estas lecciones. Que tu Espíritu Santo les impresione conforme lean, oigan lo que ha sido revelado. Rogamos para que tu Espíritu esté aquí como el Maestro y nos enseñe. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ayer mirábamos que cuando los soldados se dan cuenta que Jesús no puede más llevar esa cruz, ellos buscan a alguien para que lo ayude, para que lleve esa pesada cruz. ¿Quién fue ese hombre que fue primero un testigo ahí de lo que estaba sucediendo y luego un participante forzado en la historia de la crucifixión? Bueno, aunque lo leímos ayer en el libro de Mateo 27:32, veamos cómo Marcos también lo menciona. El libro de Marcos capítulo 15, verso 21 dice lo siguiente: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Aquí tenemos a un hombre que era, dice, de Cirene. Y Cirene era un lugar que estaba en el norte de África. De manera que aquí tenemos un hombre que, bueno, algunos dicen que era judío por el nombre, que se llama Simón. Pero otros dicen de que, pues, simplemente era un forastero que había llegado también para la fiesta que se estaba celebrando, como era la Pascua. El punto es que él era de Cirene. Allá había nacido. Era africano. Pues si nació en Cirene. Ahora dice que era padre de Alejandro y de Rufo. Ya vamos a ver qué dice el don profético acerca de estos dos hijos de este hombre. El caso es que este es la persona que aparece en la historia como el que tuvo compasión por Cristo, como el que estuvo dispuesto a llevar la cruz de Cristo. Qué interesante lo que dice aquí la palabra, que lo obligaron. Y era uno que pasaba. Hermanos, dice que venía del campo. Pero sin duda, miró a Cristo. Y esa mirada que puso sobre Cristo fue una mirada de amor por Él, de compasión por Él. Dice el Espíritu de Profecía: en ese momento un forastero, dice, Simón Cireneo, que volvía del campo, se encontró con la muchedumbre. Oyó las burlas y palabras soeces de la turba. Oyó las palabras repetidas con desprecio: abrid paso para el rey de los judíos. Se detuvo asombrado ante la escena, y como expresara su compasión,
se apoderaron de él y colocaron la cruz sobre sus hombros. Simón había oído hablar de Jesús. Sus hijos creían en el Salvador, pero él no era discípulo. Resultó una bendición para él llevar la cruz al Calvario, y desde entonces estuvo siempre agradecido por esta providencia. Ella le indujo a tomar sobre sí la cruz de Cristo por su propia voluntad y a estar siempre alegremente bajo su carga. Deseo de toda la gente, página 69. Miren las cosas que dice de este hombre. Primero, escuchó las burlas, escuchó las maldiciones que decían en contra de él, escuchó todo el desprecio que manifestaban los enemigos de Cristo con las palabras que le decían. Se detuvo asombrado ante la escena y como expresara su compasión, se apoderaron de él. Nosotros hemos visto en todo este trimestre, del Getsemaní hasta este momento, en el Calvario, todo lo que al Señor le aconteció. La pregunta es, ¿también a nosotros, mis hermanos, nos asombra? ¿También a nosotros nos ha asombrado las diferentes escenas que hemos visto? Porque esto es lo que sucedió con Simón Cireneo. Se detuvo asombrado ante la escena. Imagínate tú, mi hermano y hermana, si todos los días nosotros meditáramos en estas escenas, esta última, del Getsemaní hasta el Calvario, si nosotros siguiéramos la instrucción que se nos ha dado en el Espíritu de Profecía de meditar por lo menos 1 hora, ¿te puedes imaginar lo que sentiríamos? Sin duda sentiríamos lo mismo que sintió el Cireneo, asombro ante la escena. Ahora dice que él expresó su compasión, algo tuvo que haber dicho. No sé qué dijo, pero expresó su compasión. Y entonces dice, se apoderaron de él y colocaron la cruz sobre sus hombros. Hermanos, aquí nosotros vemos que dice que él ya había escuchado hablar de Jesús, pero no se había hecho su discípulo. Los hijos, dice de él, estos creían ya en Jesús, pero él no era discípulo. ¿Cuántas personas han estado oyendo hablar durante todo este trimestre acerca de lo que a nuestro Señor Jesucristo le pasó, sus sufrimientos, pero todavía no se han hecho discípulos? Todavía solo han escuchado hablar a través de Radio Advenimiento, a través de Advenimiento TV, todo lo que hemos estado en estos 3 meses aquí estudiando. Pero todavía no se hacen sus discípulos, todavía no hacen su decisión de seguirlo. Entonces, mis hermanos, el Señor quiere que hoy otra vez ustedes contemplen la escena final, la escena del Calvario, y que ustedes también hagan su decisión, como Simón el Cireneo, que contemplando la escena se conmovió y allí hizo su decisión. Pues dice aquí el Espíritu de Profecía que para él fue una bendición llevar la cruz al Calvario y que desde entonces estuvo siempre agradecido por esa providencia. Y que ella, dice, le indujo a tomar sobre sí la cruz de Cristo por su propia voluntad y estar siempre alegremente bajo su carga. Deteado toda la gente, página 691. Qué impresionante estas palabras acerca de Simón de Cirene. Ojalá, hermanos, que nosotros también, volviendo a lo que decía ayer, escuchemos a Jesús que nos dice, toma tu cruz y sígueme. Y que la tomemos y que lo hagamos alegremente, como lo hizo Simón de Cirene.
sin duda a partir de aquel día, Simón de Cirene le resultó para su experiencia en la vida algo gratificante el haber ayudado a Cristo. Dice, fue una bendición para él llevar la cruz al Calvario, y desde entonces siempre estuvo agradecido. Ojalá que nosotros, hermanos, también tomemos, como dije, la cruz, y cada día, como Pablo, muramos en esa cruz. Símbolo, por supuesto, símbolo de muerte. Es decir, que muramos al yo y que permitamos que Cristo se entronice en nosotros y que vivamos esa novedad de vida que el Señor ha hecho posible. Bueno, aquí vemos a Simón de Cirene teniendo esta grande impresión de lo que significó el gran, hermanos, sacrificio de Jesús llevando aquella cruz. Miren ahora quiénes más aparecen aquí, porque también hubieron otros que estaban como espectadores y que también sintieron simpatía por el Señor. ¿Quiénes fueron? Vamos a Lucas 23, versículo 49. Dice así: pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Así que las mujeres, sus conocidos, los que le habían seguido desde Galilea, también miraban aquellas atrocidades que le hacían a Jesús. Hablando de esto, el don de profecía dice, había no pocas mujeres entre la multitud que seguía al inocente a su muerte cruel. Su atención estaba fija en Jesús. Algunas de ellas le habían visto antes. Algunas le habían llevado sus enfermos y dolientes. Otras habían sido sanadas. Al oír el relato de las escenas que acababan de acontecer, se asombraron por el odio de la muchedumbre hacia aquel por quien su propio corazón se enternecía y estaba por quebrantarse. Y a pesar de la acción de la turba enfurecida y de las palabras airadas de sacerdotes y príncipes, esas mujeres expresaron su simpatía. Al caer Jesús desfallecido bajo la cruz, prorrumpieron en llanto lastimero. Deseo de toda la gente, páginas 691, 692. ¿Cómo no iban a llorar si miraban a su benefactor? Si miraban al que les había sanado, miraban a su médico, miraban al que les había hecho el bien, sufrir tan grande castigo. Dice que su corazón se enternecía viendo al inocente, cómo era llevado a su muerte cruel. Y su atención estaba fija en Jesús. Quisiera terminar diciéndoles que nosotros necesitamos poner nuestra atención fija en Jesús todos los días. Necesitamos más poner nuestra atención fija en Jesús. Porque eso es lo único, hermanos, que nos va a conmover, que nos va a hacer que apreciemos tan grande sacrificio, tan grande muestra de amor. ¿Cómo nos ayudaría que todos los días pongamos nuestra atención fija en Jesús? Y sobre todo, cuando en estas escenas la Biblia nos narra lo más duro de su vida, sus sufrimientos. Ojalá, hermanos, que como pusimos nuestra atención fija en Jesús durante estos 3 meses, sigamos poniendo nuestra mirada, nuestros ojos en Jesús, en el futuro, en los días que vienen. Pues cuando se hace esto,
despierta amor hacia Él, despierta ternura y despierta también, hermanos, aquello de sentir la congoja, de sentir, hermanos, la culpa por el pecado. Que Dios nos ayude para que, como las mujeres, también nosotros le sigamos poniendo fijamente nuestra mirada en Él. No la pongamos en los hermanos, no la pongamos en las personas, en los líderes. Pongamos en Jesús fijamente nuestra atención. Y verán que nuestro cristianismo cobrará vida, tendrá sentido. Hermanos, el que nosotros perseveremos en el camino de Dios. Voy a orar para pedir al Señor que nos ayude a llevar gozosamente la cruz de Cristo, como la llevó Simón de Cirene, y a poner fijamente nuestra atención en Él. Vamos a pedírselo en oración. Amantísimo Padre, muchas gracias porque a través de la actitud de Simón de Cirene y de también las mujeres que te seguían, nosotros somos, Señor, impresionados a seguir ese ejemplo, a tener esa simpatía por ti, a tener ese amor por ti. Y Padre, estar dispuestos también a hacer lo que tú nos mandes por amor, porque te amamos, Señor, que nosotros estemos libres del pecado para servirte. Padre Celestial, por favor, en esta hora suplico para que de aquí en adelante nos muevas a poner más fijamente nuestra atención en ti, sobre todo en estas escenas finales, y esto que enternezca nuestro ser, esto, Señor, que nos cambie, esto que nos transforme. Gracias por enseñarnos a estar dispuestos a llevar la cruz como estuvo Simón de Cirene. Ayúdanos, por favor, a humillarnos y a que no se vea en nosotros el yo, sino que se mire Cristo en nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.